Bueno, en cuanto a sistemas eólicos, algo que no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hecho de fotovoltaico. Sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería consultarle ¿por qué digamos, en las instalaciones típicas de, digamos, off-grid, las, digamos, usted mostró un cuadro de pérdidas en cuanto a suciedad? Sí, sí. Ya, esos valores, digamos, ¿se calculan? ¿Son valores referenciales? ¿Han hecho pruebas de campo para Paracas? A ver, en la eficiencia del fotovoltaico, bueno, es un dato de la hoja Ujú, técnica del panel, ¿no? ujú, La eficiencia controlador MPPT sí también es un dato de la hoja técnica del dispositivo. El envejecimiento también sale de la hoja técnica del panel, que dice cómo va decayendo la potencia del panel con el tiempo. Aquí me estoy dando cuenta que falta también una pérdida importante, que es temperatura, ¿no? claro. También falta aquí un factor que es la temperatura. Cuando la celda se calienta, digamos, las condiciones nominales del panel solar son STC, Standard Test Condition, es 25 grados centígrados la celda, 1000 vatios por metro cuadrado la radiación y de un espectro correspondiente a 1,5 atmósferas, ¿no? Es la atenuación correspondiente a 1,5 atmósferas terrestres. Pero cuando está en condiciones de campo, difícilmente la celda está a 25 grados centígrados. Típicamente está en un día normal de sol, estás por encima de los 50 grados centígrados. Entonces ahí ya, de hecho, hay 10% de pérdida. Y eso falta ponerlo en esta lista. Lo voy a corregir. Eh, y eso también es un dato de la hoja técnica del panel, ¿no? Podemos, si gustan, regresar a la hoja del panel solar para ver dónde se encuentran estos factores. Ahora, la suciedad o soiling, eso sí es un poco por experiencia y un poco estimado. Es bastante complejo esto, de cómo afecta la suciedad a la producción, pero mejor estar del lado conservador y pensar que podemos tener hasta 10% de pérdida en paneles sucios. La suciedad trae doble perjuicio porque no solamente bloquea parcialmente la entrada de la radiación, sino que recalienta la celda también, porque eh, bueno, la celda sucia es más opaca y se calienta más la superficie de la celda, y eso trae como consecuencia eh, la, el decaimiento de la producción de la celda misma, ¿no? Y los conductores es algo que se calcula, y eso se tiene que verificar con los cálculos de los calibres de los cables, ¿no? Eso es totalmente, digamos, está en nuestras manos. El área, bueno, también es de la cantidad de paneles que tenemos con el área cada uno, y la radiación es un dato de los vatios por metro cuadrado que tenemos en algún momento dado del día. Es un dato que lo podemos eh, sacar de alguna base de datos, o mejor aún medirlo con un piranómetro, ¿no? Sí. Ujú. Pero sí, el dato que es un poco ambiguo aquí es el de suciedad, y también el que está faltando, que estoy viendo, la de temperatura, porque, bueno, sí hemos medido la temperatura de los paneles, hemos acompañado a una tesis de pregrado acerca de soiling, ¿no? Del efecto de la suciedad en el panel solar, y sí, las temperaturas medidas eran por ahí, 50 grados, 55 grados centígrados. Y según los gráficos que se encuentran en las especificaciones de los paneles solares, eh, resulta pues eso, ¿no? Resulta voy a ver si tengo abierta la hoja técnica del panel. Acá está. Ya la tengo, voy a compartirla. Aquí está la hoja técnica de este panel de gran formato que les comentaba, ¿no? Aquí vemos el decaimiento de la potencia del panel solar con el tiempo. En 5 años, el fabricante nos dice que está en 97% de la potencia original.
en 12 años al 90% y en 25 años al 80%. Esto es una promesa pues, del fabricante porque, bueno, es un producto nuevo, no lo han probado pues, por 25 años, ¿no? Pero ellos estiman que es lo que va a pasar. Esto mejora, si es verdad, mejora el típico decaimiento que es 1% al año como valor estándar, lo cual nos lleva a 80% de capacidad al año 20, ¿no? Acá nos están diciendo que llega hasta el año 25. En cuanto a la eficiencia del panel, lo podemos encontrar aquí están los datos eléctricos. ¿Dónde está? Acá. 450. 440 es el que tenemos en stock. Tiene una eficiencia de 20.3. Esto es en condiciones STC, ¿no? Como le repito, 25 grados centígrados la celda, radiación de 1000 vatios por metro cuadrado y un espectro determinado. Por eso esta es una eficiencia ideal que hay que ajustarla a la realidad con el aumento de la temperatura y también la posible suciedad de los paneles, ¿no? El decaimiento de la potencia con la temperatura la tenemos aquí. Cuando está a 25 grados, el factor es 100%, o sea, es ideal. Cuando estamos a 50 grados, la potencia vemos que cae más o menos a 90%, hasta un poquito menos de 90%, ¿no? Entonces, perdemos 10% al estar con la celda a 50 grados centígrados, definitivamente. Ingeniero, muchas gracias. Una consulta más. Usted mencionó al inicio, antes de hablar de la media celda, una tecnología que ayudaba a mejorar las eficiencias. No capté bien el término. Sí, PERC se llama. Sí, tecnología PERC. Ya, un momentito. Acá creo que tengo que pasar a otra presentación para hacer eso. A ver, un momentito. Voy a buscar la presentación. Un Acá está. Acá está lo más reciente. Es la tecnología, PERC. PERC. Passivated Emitter Rear Contact. ¿Se dan cuenta? Es una tecnología generada en 1983 en la Universidad de South Wales, Nueva Zelanda. 83, ¿se dan cuenta cuánto tiempo, no? Tiene 17 más 37 años o 38 años. Y bueno, no es que ha llegado ayer al mercado, pero sí, digamos, en los últimos 2 años se está hablando de esta tecnología, o 3 años. O sea, demora mucho tiempo la tecnología, el descubrimiento a nivel laboratorio a pasarlo a nivel industrial y comercial, ¿no?
Entonces, esa tecnología implica un tratamiento adicional, un tratamiento químico adicional a la parte de base de la celda, eh, que se llama pasivación. Ahora, ¿cómo se describe pasivación? Bueno, es un tratamiento térmico, químico de la superficie que modifica y estabiliza la superficie y facilita ciertos procesos. Es un tratamiento superficial que mejora, por ejemplo, la transferencia de electrones o la reflectividad interna de la parte posterior de la celda. Entonces ayuda a optimizar el funcionamiento de la celda, pero un poquito, no un punto. Acá estamos trabajando, estamos viendo mejoras incrementales, ¿no? Un punto, 2 puntos porcentuales, pero son relevantes. Entonces, con este tratamiento que se llama pasivación, se logra que haya mejor transferencia de electrones porque se recombinan menos, porque en la celda solar se lucha contra que se recombinen los huecos con los electrones, ¿no? Los huecos que deja el boro, en la presencia del boro en el silicio, y los electrones que deja el fósforo, ¿no? Eso se separan con la radiación solar y tienen que migrar y independizarse. Pero si se demoran mucho por procesos térmicos, se reúnen de nuevo y perdemos la oportunidad de haber generado un electrón. Eso es lo que se llama la recombinación. Y los especialistas en paneles solares luchan contra la recombinación. Y la pasivación, aparentemente, logra eso, logra que haya menos recombinación. Ahora, si me preguntan exactamente cómo lo hace y cuáles son los procesos, la respuesta es no sé. Porque eso está muy metido en lo que es física de estado sólido, mecánica cuántica, niveles de bandas de energía, y bueno, hay que ser realmente físico de estado sólido para entender los procesos y con mucha matemática de por medio, ¿no? Pero a nivel conceptual, lo que se trata es que hay un tratamiento superficial, térmico y químico de la parte inferior de la celda, por eso se llama el rear contact, ¿no? Pasivado, y eso optimiza el funcionamiento de la celda. Y lo interesante, como ya mencioné, es que no implica un gran cambio en la planta productora de paneles solares, sino que es tal vez 2 o 3 estaciones adicionales para hacer este proceso de pasivación y luego continúa todo el proceso como de costumbre, ¿no? Por eso lo han podido incorporar tan rápido. Y también lo nuevo pasa por la tecnología PERC bifacial, en la que se elimina la parte opaca de la parte posterior de la celda, se quita este plástico opaco, blanco que tiene, protector, también se le hace la grilla de interconexión en la parte posterior, porque las celdas normales tienen un contacto continuo, opaco, en la parte posterior, y la grilla, esta fina de arriba, esta rejilla muy fina, está arriba para que se recolecte la electricidad, pero dejando pasar la luz. En los bifaciales hay que hacer el trabajo de la grilla en ambas caras, ¿no? Para que la luz entre directamente y también la reflejada en el suelo pase, ¿no? Y aquí vemos una instalación bifacial, ¿no? Es transparente por atrás también. Y si el suelo se le echa pues cal o arena o conchuela blanca, va a reflejar más y vamos a poder cosechar más potencia fotovoltaica, ¿no? También aquí está explicado un poco lo que es la half cell, la celda media de tecnología PERC y monocristalina y de media celda. Es que se hacen dos rutas para la conducción eléctrica en el panel solar. En el centro se divide una que va para la derecha, otra que va para la izquierda, y cada una hace su especie de serpentina de recorrido. Entonces tenemos la mitad de corriente pasando por un lado y la mitad por el otro. Por lo tanto, al haber mitad corriente, las pérdidas que son proporcionales al cuadrado de la corriente se reducen a la cuarta parte. Entonces, estos paneles solares nuevos de media celda logran ese incremento extra a través de menores pérdidas de conducción eléctrica. Tanto es el afán de reducir la pérdida en los conductores que los cables que conectan los paneles se han reducido también de 90 centímetros típicos a 30 centímetros. O sea, son como de manitos cortas los paneles. Tienen lo elemental para conectar uno con exactamente el siguiente, ¿no? Así, la batalla contra la pérdida de potencia por disipación en los conductores. Esa es un poco la figura de la última tecnología de PERC, ¿no? Es eso.
A ver, entonces voy a compartir nuevamente esto. Avanzando un poquito. Entonces, bueno, me acabo de dar cuenta que tengo que ponerle un factor más, ¿no? Yo le voy a volver a pasar la presentación corregida con el factor temperatura, muy importante, 10% menos. Por eso, más o menos por experiencia, les puedo decir que si nuestra instalación fotovoltaica es de, por ejemplo, 1000 vatios, lo que realmente llega a las baterías es 700, ¿no? No es como mejor, en el mejor de los casos. Tenemos 1000, pero por diferentes correcciones que tenemos que hacerle, por ya sea temperatura, porque está un poco sucio, porque está un poquito más viejo el panel, porque hay un poco de pérdidas en los conductores, porque hay pérdidas en el controlador fotovoltaico, MPPT. Entonces, si tenemos una instalación con capacidad dada por, digamos, dato de placa de los módulos de 1000 vatios, lo que vamos a poder disponer como mucho son 700, 750 en el mejor de los casos de potencia que está entrando a nuestra batería, ¿no? Y si tenemos no el dato de vatios de los paneles, sino los metros cuadrados, bueno, ahí tendremos que aplicar la eficiencia del panel solar, ¿no? Que nos traduce la potencia de la radiación por metro cuadrado multiplicada por los metros cuadrados de los paneles solares, nos da potencia de radiación que está incidiendo sobre nuestro arreglo fotovoltaico. A esa potencia en vatios tenemos que aplicarle la eficiencia de conversión nominal, por lo menos ideal, del panel solar, que es la STC, que en este caso estamos viendo que puede llegar hasta 20.3 o 21%. Normalmente puede ser 18 en otra tecnología. Y ahí recién todavía calcularle todas las pérdidas por los factores que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas pérdidas. Y aún más, si tenemos en cuenta esto que no es tan controlable, de la capacidad de asimilar la potencia que genera el arreglo fotovoltaico oportunamente por parte de las baterías, ¿no? Como hemos dicho, las baterías pueden ya estar cargadas, como en este caso, se cargan en la mañana, y a eso de las 10 de la mañana, ya las baterías como que ya no reciben más carga. Aquí en este caso es porque están las turbinas eólicas conectadas, y las turbinas ya se activaron a las 10 de la mañana, y están impidiendo que los paneles solares produzcan más potencia, ¿no? Entonces entramos a turbinas eólicas. Como les comentaba, los sistemas eólicos se deben considerar en caso de que hayan buenas condiciones de viento. ¿A qué le llamo buenas condiciones de viento? Largas horas por encima de 7 metros por segundo, ¿no? El viento lo podemos medir con un anemómetro de mano, inclusive, en una primera visita. Si vemos que hay potencial, podríamos instalar un anemómetro ya con registro por 30 días, por lo menos, y empezar a copiar información del viento. Y si te encontramos que tenemos consistentemente, no todos los días, pero bueno, día más, día menos, algo de 7 metros por segundo, 8, 9, por buena cantidad de horas, no solamente un ratito, sino horas de horas, podemos empezar a considerar la posibilidad de poner turbinas eólicas. Si no, no vale la pena. Antiguamente los paneles solares costaban 15 veces más de lo que cuestan ahora, entonces podíamos poner una turbina eólica a trabajar en un régimen un poco pobre, pero generaba energía todavía más económicamente que los paneles que eran tan caros. Pero actualmente poner una turbina eólica para que produzca de manera mediocre, bueno, mejor ponemos más paneles solares, ¿no? Y eso que yo soy entusiasta de la energía eólica, pero poner turbinas eólicas es mucho más comprometido. Es una máquina que hay que ponerla en una torre, hay que ver cómo se hace la maniobra, produce más ruido, es más complicada de darle mantenimiento. El panel solar es totalmente pasivo, está ahí, hay que limpiarlo básicamente para mantenerlo bien instalado y punto. No es una máquina, ¿no? Es solamente un dispositivo de conversión de radiación. ¿Y por qué es esto? Porque me refiero a la velocidad mínima. Es que la potencia del viento va con el cubo de la velocidad. Entonces, si tenemos vientos bajos de 3, 4, 5 metros por segundo,
y la turbina está diseñada para dar su potencia nominal a 10 metros por segundo, por ejemplo, si tenemos viento de 5, será la mitad de viento, pero en potencia será la octava parte. Entonces, hemos comprado una turbina, por ejemplo, de 1000 vatios a 10 metros por segundo, pero tenemos viento de 5 en nuestra localidad. Entonces, esa turbina ya no tiene un dato de placa de 1000 vatios, tiene un dato de placa de 125 vatios. O sea, la octava parte. Y 125 vatios lo da pues un panel solar del tamaño de, bueno, de un cuadro, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido hacer todo el esfuerzo de poner la turbina eólica. Tiene que haber realmente buen viento. Que veamos que la curva de la turbina, como vamos a ver la curva de potencia, está pues, correspondida por el viento que tenemos, ¿no? Ahora, si tenemos viento, en buena hora, y se va a complementar muy bien con la fotovoltaico, porque a lo mejor tenemos suerte y en esa localidad hay viento nocturno, lo cual es maravilloso, ¿no? Generar electricidad en la hora punta, justo a las 7 de la noche, 10 de la noche, 8 de la noche, que todo el mundo está consumiendo energía. Bueno, aquí tenemos nuestra turbina funcionando bien porque todavía el viento dura más allá de la puesta de sol, ¿no? Entonces, las turbinas eólicas son una gran cosa, pero hay que ver bien si las ponemos o no, ¿no? ¿Cómo funcionan las turbinas eólicas de esta escala? No, estas no son turbinas eólicas de parques eólicos, sino son turbinas pequeñas. Por lo general tienen generadores de imanes permanentes, generan corriente eléctrica trifásica, alterna, trifásica, que hay que rectificar, ¿no? Con diodos, convertirla en corriente continua, y luego controlarla, modularla, para que pueda ser conducida a la batería sin dañar la batería. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, tenemos primero un grupo de 6 diodos, que son pues como válvulas checks electrónicas, que convierten la corriente alterna en corriente continua, y luego tenemos ahí sí un PWM, un controlador por ancho de pulso, que corta la corriente en tajadas, ¿no? Digamos, y si la batería está para cargar, bueno, le da unas tajadas generosas a la batería y prácticamente nada a esta resistencia de disipación. Cuando la batería ya va llegando a un régimen superior de carga, es hora de empezar a dosificar y se comparte la energía eléctrica que se le da a la batería con la que se disipa. Y si la batería ya no quiere más energía, ya no se le puede dar más energía a cargar porque ya llegó a su nivel de voltaje de flotación, todo se disipa, ¿no? El PWM ya le dará toda la producción de la turbina a la disipación. Ahora, nos podemos preguntar, ¿y por qué tenemos que tener esta carga de disipación? Bueno, porque la turbina eólica es una máquina, y si la dejamos sin carga, porque la batería ya no quiere o no, ya no es oportuno darle más potencia a la batería porque ya está cargada, podríamos pensar, bueno, entonces corto con la turbina, le digo turbina, hasta luego, ya no quiero tu potencia, te desconecto, ¿no? Electrónicamente, ¿no? O sea, el controlador le dice, ya no recibo tu energía, o tu potencia, mejor dicho. ¿Qué va a pasar con la turbina? Se va a embalar, ¿no? No tiene resistencia, no tiene, digamos, potencia que despachar, no tiene un torque contrario al torque del viento, por lo tanto, las revoluciones se van a disparar a un punto muy, muy elevado de revoluciones, lo cual puede traer problemas de vibración, de fatiga, desgaste, ruido y hasta colapso de la misma turbina. Y también tiene un problema operativo subsecuente, que es que cuando querramos otra vez conectar esa turbina, porque, la batería ya se empezó a bajar porque prendieron tal máquina, entonces, ya turbina, quiero conectarte. Ahora es un problema porque la turbina está girando rapidísimo con un voltaje pasado de la raya, y cuando la queramos conectar, bueno, va a haber un impacto eléctrico, un transitorio, un pico muy alto, que va a traer, pues, si es que no se quema algo en el controlador o en el camino, también va a darle un shock mecánico muy fuerte al rotor de la turbina, ¿no? De pronto el generador se va a activar brutalmente y las palas van a sentir un frenado brutal y podrían fallar también por eso, o desgastarse, fatigarse, ¿no? Entonces no es para nada, no se debe desconectar nunca una turbina en operación. Si no está cargando la batería, porque ya no necesita más energía la batería,
tiene que disipar la energía en una carga de disipación, una resistencia que evacúa esa potencia en calor, ¿no? La pregunta también podría ser, pero ¿y por qué no usamos esto para calentar agua? Por supuesto, se puede usar para calentar agua, con una terma, pero no es un servicio muy consistente porque esta resistencia a veces se activa en días muy ventosos o a veces no se activa por varios días, ¿no? Entonces, no podemos confiar mucho en la provisión de calor de estas resistencias, ¿no? Y vuelve más complicado la instalación. Mejor es que si queremos agua caliente, bueno, pongamos una terma solar, ¿no? Es mejor solución. Y aquí vemos la curva típica. Esta es la curva de esta turbina, de 3 metros de diámetro. Esta turbina da 3 kilowatts a 12 metros por segundo, no a 10, como yo les he dicho, la que típicamente se considera 10. Pero esta turbina está con potencia nominal de 3.000 a 12 metros por segundo. Es un viento ya muy fuerte, ¿no? Pero estando en Paracas, esta turbina da buenos resultados porque es muy frecuente que haya viento de 12 metros por segundo, ¿no? Entonces, hay esta dependencia cúbica que se ve aquí en el comportamiento de la curva, ¿no? Por lo tanto, si se fijan, la turbina da 3 kilowatts a 12 metros por segundo. ¡Qué bien! Pero si tengo viento de 6, voy a tener una producción de 500 vatios, ¿no? Hasta menos debería ser, porque es la octava parte de 3.000. Entonces, bueno, voy a tener muy poca potencia. Entonces, no vale la pena poner la turbina. Si el viento es de 5, esta turbina no cumple su cometido, ¿no? No compensa el costo de comprar la turbina y todo lo que implica su instalación. Por eso es que la recomendación es que haya viento por encima de 7, que acá se fijan en 7, ya estamos cerca de 1.000 vatios. Ya no está mal, una turbina de 3 kilowatts que nos dé 1.000, bueno. Y entonces ahí hay que ver pues, la distribución de frecuencias del viento en nuestra zona. ¿Qué tan probable es que tengamos un viento de 5, de 6, de 7, de 8? Si nunca tenemos viento de 10 metros en nuestro sitio, bueno, entonces nunca vamos a llegar a que esta turbina que hemos comprado y que nos ha costado genere 2 kilowatts, ¿no? Nunca lo va a hacer, porque hemos visto que la frecuencia de 10 metros por segundo en nuestra zona es nula, como lo es, por ejemplo, aquí en Lima, digamos, 10 metros por segundo en Lima, bueno, es casi imposible que haya, ¿no? Por lo menos en esta zona donde estoy yo. Entonces, esa turbina, pongo una turbina de esas y nunca me va a dar ni siquiera 2.000 vatios. Entonces, ¿vale la pena ponerlo? Tenemos que evaluar, ¿no? En cuanto a la turbina, ¿cómo rinde una turbina? Aquí vemos la potencia del viento en vatios por metro cuadrado, ¿no? Para hacer un paralelo con el sol, con lo solar, digamos, podemos usar esta formulita. La potencia por metro cuadrado que trae el viento se calcula como un medio la densidad del aire y la velocidad del viento al cubo, ¿no? Entonces, con ese dato de potencia por metro cuadrado, podemos otra vez aplicar una serie de factores de eficiencia y de pérdidas para hallar cuál sería la potencia que podríamos aspirar a introducir en nuestro sistema microred, ¿no? Está dada por la potencia del viento por metro cuadrado, por el área del rotor, que es el diámetro al cuadrado por pi entre 4, o el radio al cuadrado por pi, ¿no? Es el área efectiva del disco de la turbina. Ya con eso tenemos vatios, pero tenemos que aplicarle todas las pérdidas y eficiencias en el camino, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos primero que el rotor aerodinámico, por teoría de turbinas eólicas, aprovecha una fracción solamente de la potencia que trae el viento, ¿no? La potencia en bruto que trae el viento, que es un medio de densidad por velocidad al cubo multiplicada por el área. Eso se le conoce como coeficiente de potencia del rotor, ¿no? Que típicamente, si es un buen rotor, está en un valor de 0.4, ¿no? Las turbinas verticales no pasan de 0.35. Las axiales pueden llegar, como esta, de tipo hélice,
pueden llegar a 0,42, típicamente, ¿no? Entonces ya tenemos potencia mecánica, ¿no? Porque el coeficiente de potencia de una turbina eólica relaciona la potencia que trae el viento con la potencia mecánica que efectivamente nos produce el rotor. Y esa es la fracción que es 0,4. Luego, esa potencia mecánica pasa al generador. Perdón, antes pasa por una transmisión mecánica, que en este caso es prácticamente inexistente. Bueno, es un eje con rodamientos, no tiene engranajes, fajas, nada, es directo. El rotor de la turbina gira y mueve el rotor de imanes permanentes. Entonces, podríamos pensar en que tiene 99% de eficiencia, ¿no? Porque es directo. No hay transmisión mecánica de fajas ni de engranajes. La eficiencia del generador podemos estimarla en 90%. La eficiencia del controlador, este dispositivo rectificador y PWM, podemos estimarla en 95%. Acá sí estoy haciendo estimaciones porque no hay un dato de placa aquí de la eficiencia de este controlador. El CP sí es dato del fabricante de la turbina. Y la pérdida de conductores, bueno, conservadoramente le hemos puesto 3%. Sí es manejable porque podemos ver los calibres de los cables, ¿no? Entonces, con estos factores y con esta fórmula podemos encontrar la potencia que podríamos incorporar idealmente a nuestro sistema. Pero como ya hemos conversado, la oportunidad de la generación eólica también es importante. Tal vez las turbinas entran en línea cuando las baterías están cargadas y no hay consumo. Entonces todo se va a ir a disipación, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos las cosas seguras de que esa potencia va a entrar al sistema.